Apartado 5, gestión de las ventanas. Bueno, en JavaScript hasta ahora sobre todo hemos visto cómo modificar los documentos HTML que estaban dentro de las ventanas, pero con JavaScript también se pueden gestionar o modificar pues eso, las propias ventanas en sí mismas, ¿vale? Se pueden crear y se pueden alterar. Podemos abrir y cerrar ventanas nuevas. Esto es una operación muy común en las páginas web. Bueno, seguro que es algo que todos hemos sufrido, ¿vale? Que se te abren muchas ventanas indeseadas con anuncios y con tal, ¿vale? Y bueno, HTML permite abrir nuevas ventanas, pero no permite ningún control posterior sobre ellas. Esto quiere decir que con HTML también se pueden crear ventanas nuevas, pero luego no se puede hacer nada en ellas. Sin embargo, con JavaScript sí. Vamos a ver, con JavaScript pues podemos crear una ventana nueva con el método open. Window open, esto abre una ventana nueva y esa ventana se asigna a una variable. Tú esta variable la conservas y a través de esta variable que hace referencia a esa ventana puedes modificar como quieras o alterar el documento que haya en esa ventana como tú quieras. De este modo, la variable llamada nueva ventana contendrá una referencia a la ventana creada. Vale. Abrir y cerrar nuevas ventanas. Bueno, ya hemos dicho que el método open abre una nueva ventana, pero el método open cuenta con 3 parámetros, que son la URL, el nombre y unos cuantos atributos después. Por ejemplo, window open, primero la URL, entre comillas, ¿vale? Después el nombre que le damos a la ventana y por último una colección de atributos que definen la apariencia de la ventana. Los más habituales son la altura y la anchura. Estos atributos no son obligatorios ponerlos. Tú puedes abrir una ventana, crear una ventana nueva sin poner ninguna dirección de internet, por lo tanto se creará una ventana vacía, en blanco. Tampoco hace falta poner un nombre, ni tampoco hace falta especificar una altura o anchura. Aquí vemos un ejemplo completo de cómo, bueno, lo primero que se hace es crear un botón con el nombre abre una ventana y lo que va a hacer este botón es que cuando se haga clic sobre él, pues se va a hacer todo esto. Se va a abrir una ventana nueva, a esta ventana se va a guardar una referencia a ella en la variable MyWindow1. A través de MyWindow1, dentro de esa ventana se va a escribir este código HTML. Que bueno, es un código muy simple, es el encabezado, título, no sé qué. Se usan las propiedades, altura, tal. ¿De acuerdo? Pero realmente lo que estamos haciendo aquí es modificar la ventana que hemos creado. Para cerrar una ventana, pues con el método close. Eso sí, necesitamos la referencia a la ventana que hemos creado. A ver, ¿cómo está esto? MyWindow1, document write. En este ejemplo lo que estamos haciendo es crear código dentro de la ventana, mi ventana 1, y este código es un botón que al hacer clic sobre ese botón cierra la ventana. Es decir, dentro de la ventana que hemos creado antes, MyWindow1, estamos creando un botón que cuando se haga clic sobre ese botón cerrará la ventana que habíamos creado previamente. Apariencia de las ventanas. Bueno, pues según las propiedades a las que tenemos acceso. En principio pues se pueden decir su tamaño, ubicación en la pantalla o algunos elementos que contendrá. Por ejemplo, las barras de desplazamiento, las barras de scroll. Y para ir terminando vamos a ver la comunicación entre ventanas. Desde una ventana se pueden abrir o cerrar nuevas ventanas, esto ya lo hemos visto con open. La primera ventana se denomina ventana principal, mientras que las demás se denominan ventanas secundarias. Desde la ventana principal se puede acceder a ventanas secundarias, evidentemente. Todo esto
Ya lo hemos visto, ya lo acabamos de comentar. Comunicación entre ventanas. Pues en el siguiente ejemplo se muestra cómo acceder a una ventana secundaria. Bueno, básicamente es lo mismo que hemos hecho antes. Como veis aquí se define una variable ventana secundaria que pues va a ser la referencia a una ventana que se abre aquí, ¿vale? Será una ventana nueva que no tiene URL, en este caso se ha pasado comillas, no hay URL. Esa ventana se va a llamar ventana sec, de ventana secundaria, y va a tener una anchura de 500 píxeles y una altura de 500 píxeles. Bueno, una vez que se ha creado esa ventana, pues ventana secundaria, a ver qué es lo que hacemos aquí. Pues aquí sencillamente hay un encabezado H1, un formulario. Aquí se crea un campo de texto donde se introduce ya en ese campo de texto el inicio de una URL. Además creamos un botón que se llama mostrar URL en ventana secundaria, y cuando hagamos clic en este botón, ventana secundaria, que es la ventana que hemos creado, .location, location es la URL, la página web, la dirección de la página web que hay en esa ventana, pues la dirección de la página web que hay en esa ventana que hemos creado será la que se define aquí, que será la que ha escrito el usuario aquí en este cuadro de texto. Este ejemplo lo tenéis también hecho como un ejercicio y explicado con un poco más de detalle, ¿de acuerdo? En realidad es muy simple. Aquí el concepto que hay que entender, en realidad ya lo hemos visto, que una ventana que creas nueva, en realidad se la asignas a una variable que te defines, esa variable hace de referencia a esa ventana nueva que has creado, y a partir de esta variable siempre vas a poder acceder a la ventana que creas y modificarla como necesites. Bueno, y hasta aquí el tema 3, utilización de los objetos predefinidos de JavaScript.